Siempre es gratificante y enriquecedor encontrarse con nuevos autores. La emoción recae en que nunca sabremos a ciencia cierta hasta dónde podría llegar el gusto o la aversión que se tendrá sobre él, y es más claro si ese escritor representó una influencia para el narrador que, para bien o para mal, nos adentró en la literatura. Ese sentimiento suele ser siempre muy impactante, al menos para mí, pues me imagino leyendo con intensidad algunos de los relatos a los que quizás Lovecraft también les prestó la misma dedicación, que desde ya les aclaro, para nuestra desgracia, que el cuento de Shell que le gustaba a él no está en este volumen. A estas alturas, me ha sucedido que muchos de ustedes me llevan la ventaja en ciertos tomos de la colección gótica, e inclusive han leído otros autores fuera de ella que me encantaría conocer y que mi cerebro de momento no ha procesado. Dicha circunstancia me encanta de igual manera, debido a que el ejercicio se realiza a la inversa y ya no soy yo quien les lanza recomendaciones de libros, sino que ahora soy yo quien aprende de ustedes, elevando o disminuyendo mis expectativas con lo que me sueltan de este o tal autor. Con Shell digamos que ha sucedido el caso más significativo del momento y me ha permitido abrirme el panorama sobre cómo lo perciben ustedes y sobre cómo lo percibo yo en estos momentos. Vamos a dejar las cosas claras. De nuevo, en mi caso, su atractivo se centra en que no es un escritor de terror del que escuche hablar muy seguido, considerando que en mi círculo social soy el clásico darketo friki que nada más habla de estas cosas. Sin embargo, si por azares del destino me topo con alguien que también tiene el pasatiempo de leer, sea lo que sea, no es que el nombre de Shell le vaya a parecer familiar, ya que, ante todo, me citará a los escritores de horror más usuales, que no es nada malo, resalto. Si hago un viaje al pasado, Matthew Phipps Shell es de esas figuras literarias que en mis días de preparatoria nunca lo hubiese leído, debido a que en ese entonces jamás había visto material suyo, y 14 años después esas consecuencias se ven hoy, pues acabo de degustar el único tomo que tengo y que contiene algo de su prosa. Chelucha y otros relatos de terror, locura y muerte. Mucho les agradecería si me pudiesen indicar la pronunciación fonética de ese condenado relato, pues no quiero parecerme a Krusty. Ay, se ponen cada nombre. A pesar de que ese chiste ya lo había realizado en una ocasión, ahora que lo pienso detenidamente, la reseña que están a punto de disfrutar quizás termine por transformarse en un meme, ya que por algún motivo fuera del ordinario, Shell se ha convertido en un meme. No es que el día de hoy haya consumido payaso para desayunar ni nada por el estilo. Conforme vayamos profundizando en el vídeo, veremos que la cosa va tomando matices cada vez más absurdos e irreales, hasta el punto de preguntarnos, ¿esto no es un cuento humorista de Saki o Poe? Y qué bueno que mencioné a Poe, porque él es el culpable de mucho de lo que sucede aquí. En los comentarios de la comunidad de YouTube recibí referencias cálidas diciéndome que el Gótica 120 me iba a encantar. En Facebook me informaron que era un escritor a considerar, animándome a que le echara un vistazo. Y en Instagram fue más evidente el extremo opuesto al decirme que algunos de ustedes poseían sentimientos encontrados porque la narrativa de Phipps les complacía, mas no dejaban de verlo como un plagio de Poe o de resaltar un escándalo de... ¿Sexy niños? En el que estuvo involucrado, y finalmente otros no hicieron más que despedazarlo al compartirme que era el gótica más soporífero con el que se habían cruzado. En cada uno de estos incisos acertaron de una manera asombrosa, lo que me hace pensar que me conocen muy bien a través de mis vídeos, cuestionándome ahora si debería de sentirme halagado o atemorizado. Con todos estos datos sobre mi cabeza, no tuve más opción que recurrir a las fuentes que tanto me ayudaron hace mucho tiempo, los prólogos ofrecidos por la misma Valdemar. Afortunadamente, el traductor y prologuista de esta edición me dio señales de que su conocimiento era de fiar,
Juan Antonio Santos hizo un excelente trabajo al procesar al castellano y hacer accesible a un autor que en su idioma original y por su estética indicaba todo lo opuesto, por mucho que quisiese ser reconocido dentro del campo de las letras. Si algún día tienen ganas de leer a uno de esos autores que, por su vida y por las cosas que hizo, se ganó el estereotipo de artista demente, mártir, excéntrico y ante todo desubicado, entonces creo que Matthew sería el adecuado. Al igual que Lafcadio Hearn, también provino de un mestizaje, aumentando su herencia cultural. Además, su familia poseía cierto estatus y eso mismo le brindaba las posibilidades de ejercer una aristocrática profesión, en este caso la escritura. Sin embargo, años más tarde sufriría de la misma suerte que su discípulo Lovecraft, quedando en un bajo perfil y con el ego totalmente desmoronado. Para más INRI, saboreó por momentos el éxito con una novela que fue del agrado del público. Empero, no supo mantenerse constante y el resto de sus obras no fueron tan bien recibidas. Algunos de sus contemporáneos, como Arthur Machen, elogiaron su estilo diciéndole, quizás como un gesto de cortesía, que había logrado lo que él tanto se había propuesto desde hace tiempo. En otras rarezas está el que su padre lo llevase a una isla que no tenía casi nada de especial por entonces, salvo un par de recursos para que lo nombrasen como su monarca. Me estoy refiriendo a la Isla Redonda, esa que había sido reclamada por otras personas con la intención de hacerse también con el trono en una suerte de meme primitivo y no estoy siendo sarcástico. Me recuerda mucho a los que compran sitios inhóspitos para establecer sus imperios, y los cretinos que se creen dueños del sol. Pero por más ridículo que suene, la Isla Redonda sirvió como inspiración para varias de las historias del autor y es algo que hay que agradecer. Tampoco estoy siendo sarcástico en esto. Juan Antonio nos dice que en el apartado literario, Sheld fue influenciado por Poe y Conan Doyle. Una de las observaciones que nos hace es que poseía una destreza notable para escribir y se nota el momento de sumirnos en sus atmósferas. Pero alguien con su potencial, en lugar de querer imitar a sus ídolos, ya no digamos plagiar, mejor se hubiese enfocado a estudiarlos por otra vía, como la ensayística, dado a que traducirlos como Baudelaire y Cortázar hubiese sido absurdo considerando la lengua materna de Edgar. De igual manera, se le asocia con frecuencia con los decadentes ingleses, ya que hay que recordar que este movimiento artístico se dio tanto en Inglaterra como en Francia. Eso podría explicar mucho de su estilo y la razón por la que a varios les parece muy cansado y pretencioso, ya que suele abusar de las referencias hacia otras obras para denotar un grado de intelectualismo, sin olvidar que, al igual que Poe, utiliza frases en otros idiomas que Santos dejó intactas por su recurrente abuso y para que nos ahorremos el tedio de pasarnos a las notas de pie de página tan a menudo, pues corremos el riesgo de perder el hilo del argumento. Reitero, en autores que abusan de este recurso puede llegar a ser molesto tanto para el que lee como para el que traduce. Tras terminar con la lectura de los cuentos, llegué a la conclusión que todos ustedes tenían razón. Hubo algo en la narrativa de Matthew que me gustó. De hecho, no me di cuenta cuando llegué a la mitad del tomo. Por momentos tuve la impresión de estar leyendo a un Clark Ashton Smith o un Lord Dunsany más primitivos y menos estilizados por el gran parecido con los cuentos surrealistas y oníricos de Poe, como el coloquio de Monus y Una. Recordemos que Lovecraft acentuó su herencia terrorífica, o eso se dice, Conan Doyle la policíaca y Julio Verne la de la ciencia ficción. Por desgracia, a pesar de no ser una total calca, también me di cuenta que esos plagios por los que tanto se le critican sí eran muy notorios. Berenice, los crímenes de la calle Morgue, el barril de Amontillado, no eran simples referencias u homenajes. Ignoro en qué momento este tema de los aparentes plagios se volvió una caza de huevos de Pascua, obviando de momento que esta reseña fue publicada precisamente en la semana de Pascua.
Los tonos religiosos también son una parte a considerar, lo que hace que su inclusión dentro de la colección gótica esté más que justificada. Muchas de ellas adoptan un tono exótico a lo Oscar Wilde o Gustave Flaubert, lo que le agradará a los seguidores del goticismo más puristas, como yo. Pasaré ahora a dejarles mis 5 relatos favoritos y veamos qué tanto coincidimos. Heluca, Chelucha, Tselucha, en fin, este relato habla sobre el caso de una mujer que muere y regresa de la tumba para atormentar al protagonista de turno, mismo que tuvo una relación bastante cercana con ella. Es un cuento muy emotivo en el que la pasión estará a la orden del día. La atmósfera estrafalaria con matices orientales es más que buena, aunque el texto sí llega a ser algo complejo y rebuscado, por lo que les recomiendo que lo lean con calma para que lo aprecien. En Baila nos podemos dar una idea de cómo la calenturienta imaginación de Shell se combinó con el dato que les compartí respecto a su título de rey de la Isla Redonda, dado a que crea en torno suyo un clásico drama gótico al más puro estilo de William Beckford. De los 2 personajes principales, uno de ellos encarna al escritor, el cual se retira a vivir a sus tierras lejanas más pronto que tarde. Cuando el segundo protagonista, su amigo, va en su búsqueda, se da cuenta que su camarada de algún modo perdió el juicio. Entonces los escenarios oscuros hacen su aparición y son definidos por la noche y el abismo del océano, no sin antes dejarnos apreciar cierto parecido con un descenso al Maelstrom. Tulsa es uno de esos cuentos de estética religiosa que por momentos se vuelve transgresora, debido a que un maestro iluminado de Oriente, de la talla de Gautama Buda, cae a los infiernos porque se enamoró de una mujer equivocada, un hecho por el cual se le advirtió demasiado y que no fue capaz de controlar. El cuento está cargado de simbolismos, cosa que a mí me gustó, pero que más de uno se quedará con la impresión: ¿y qué carajo acabo de leer? El nacimiento del maestro místico por medio de la muerte que experimenta no es sino el nacimiento espiritual que todos debemos de alcanzar, en teoría, ya sea abrazando la oscuridad interior a la que aludían los alquimistas o la noche oscura de San Juan de la Cruz en el cristianismo. Las serpientes son muy frecuentes en toda la historia, donde una es la Kundalini oriental, pero la otra adopta un matiz más occidental al ser el preámbulo de la desgracia humana. Conceptos hinduistas y hebraístas son también muy empleados en esta narración, como lo es el de la reencarnación, la supremacía celestial y estados elevados de conciencia. Como se habrán dado cuenta, fue mi relato favorito dado su aura mística. Sin embargo, también considero que no todos opinarán lo mismo. Forfor es el más largo de todos los cuentos. Su comienzo es bastante bueno, aunque esa prolongación por la parte final le juega en contra. Lo interesante de nuevo es su ambientación y universo que por momentos parecen propios de Matthew Shell y que en Forfor tiran por lo medieval, lo que de nuevo es un elemento clásico dentro del goticismo. Aquí, unos niños huérfanos son cuidados por orden de sus respectivos padres, por una persona de su confianza que se asemeja a un monje. Al crecer, nuestro protagonista comparte parentela con los otros 2 jóvenes, un chico y una chica, hermanos ambos, al ser él su primo. Al comienzo de la narración, el personaje principal se encuentra errante a causa de un conflicto familiar. De hecho, está enamorado de su prima. Sin embargo, al morir el hermano de esta, de quien se nos sugiere que el amor por él rayaba más en lo incestuoso que en lo fraternal, da rienda suelta a una especie de triángulo romántico con este muerto, sin olvidar a ese raro monje y sus intenciones ambiguas. La mujer de Llywelyn es una narrativa de vampiros que aborda el tema de las lamias griegas. La esposa del amigo del protagonista es originaria de la cuna de la civilización, siendo ella una habilidosa pintora. No obstante, luego de una larga serie de comportamientos erráticos, su verdadera identidad sale a la luz en una trama que llega a tener matices morbosos y oscuros.
No sé si más de uno habrá notado la inspiración de Berenice aquí. Otros relatos que me gustaron por lo bien narrados que están son La novia, donde dos hermanas se enamoran de un hombre equivocado al creerlo justo, pero que no es más que un perverso. El simio pálido, donde de nuevo un miembro olvidado de la nobleza, quien está obsesionado con los changos y las civilizaciones antiguas, sufre una metamorfosis bestial y primitiva, misma que no deja de recordarme a los crímenes de la calle Morgue. El Gran Rey, que intenta hacer una historia de porte bíblico en tiempos de Nabucodonosor y un tanto similar a Salomé, de Wilde, aunque sin esas pinceladas brutales que tanto la caracterizan. El lugar del dolor, donde se dice que la luna no es un sitio agradable y que ahí se esconden demonios y otros entes malvados, lo cual vino a mi mente la incomparable aventura de un tal Hans Pifol, uno de mis cuentos predilectos de Poe. Y por último, El primado de la rosa, que nos introduce en el siniestro mundo de las sociedades secretas y sus prácticas. En definitiva, por mucho que me haya mofado del nombre del relato principal, o resaltado la excentricidad de su autor, o sus posibles plagios a Poe, que siendo objetivos son solo apariencias, muy obvias, y que algunos de ustedes notaron, eso no quiere decir que no recomiende el libro, a razón de que hay gustos para todo y posiblemente a muchos les dará igual su aspecto más criticable. No me dejó tibio de ninguna manera. De hecho me gustó, y de no haber sido así no lo hubiese analizado para empezar, pues sepan que yo no traigo al canal libros que no me gustan, dado a que es una pérdida de tiempo. Espero leer pronto la narrativa de Shell que le gustó a Lovecraft para más tarde podérselas comentar. Algo de lo que me di cuenta en este preciso instante es que en cierto modo los personajes que dan pie al conflicto en todos los relatos que definí como mis favoritos se asemejan a vampiros, incluido el maestro místico de Tulsa, debido a que todos se encuentran muertos y sus motivaciones para regresar a este mundo son por demás prosaicas. ¿Es Shield un maestro incomprendido de la narrativa de vampiros o solo alguien que manifestó sus inquietudes terrenales por medio de su prosa o un poco de ambos? Amigos, eso ha sido todo por el momento, ha sido un placer el haber estado aquí con ustedes. Recuerden que pueden apoyar al canal a través de nuestro enlace de PayPal. Eso ha sido todo, nos vemos y hasta la próxima.